Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Figueroa Jacobo. Actualmente estudio en la Universidad de Occidente, el tercer semestre de la carrera de abogado, y el día de hoy les voy a hablar acerca de las modalidades de las obligaciones. Esto comprende o es parte del plan de estudio de la materia de Derecho Civil número 2 y está referido en el Código Civil del Estado de Jalisco de los artículos 1447 al 1536. El título segundo nos habla acerca de las modalidades de las obligaciones en su primer capítulo de las obligaciones condicionales. La obligación es condicional cuando su nacimiento o su resolución dependen de un acontecimiento futuro o incierto. Por ejemplo, tú puedes dar solamente el enganche de algún vehículo si me presentas lo que es la licencia de conducir. Y la condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la eficacia de la obligación. Por ejemplo, deberás pagar 5,000 pesos mensuales hasta liquidar lo que es el vehículo. Y la obligación es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado en que tenían, como si esta obligación no hubiera existido. Nos habla también que, cumplida la condición, la obligación se retrotrae al tiempo en que ésta fue contraída, a menos que los efectos de la obligación o su resolución por la voluntad de las partes o por la naturaleza del acto deban ser referidas a fecha diferente. Nos habla también de que existen condiciones imposibles para llevar a cabo o hacer el cumplimiento de las obligaciones. ¿Y cuáles son estas? Pues las que son prohibidas por la ley o que sean contrarias a las buenas costumbres. Este tipo de condiciones anulan la obligación que de ellas dependa. Por ejemplo, yo no te puedo hacer cumplimiento de mi obligación con el tráfico de órganos. Yo no te puedo dar un riñón o un hígado o un corazón en cumplimiento de mi obligación. Tampoco te puedo dar a ninguna persona. El capítulo número 2 nos habla de las obligaciones a plazo. Las obligaciones a plazo son aquellas deudas en que el acreedor y el deudor establecen varios días para pagar o concuerdan un día señalado. El capítulo número 3 nos habla de las obligaciones conjuntivas y alternativas. Las obligaciones conjuntivas son aquellas en las que el deudor se obliga a hechos conjuntamente. Por ejemplo, me comprometo a entregarte la casa y me comprometo también a entregarte el dinero. Y las obligaciones alternativas, la elección corresponde al deudor, salvo pacto diverso. En esta o te entrego la casa o te entrego el dinero. En el capítulo número 4 nos habla de las obligaciones mancomunadas. Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores tratándose de una misma obligación, existe mancomunidad. Se divide la deuda en tantas partes, tanto acreedores como deudores haya. Por ejemplo, si 4 personas le piden prestado 100,000 pesos a una sola persona, cada deudor debe pagar 25,000 pesos al acreedor. Y si fueran 4 acreedores y 4 deudores, cada uno de ellos debe dar 25,000 pesos a cada uno de los acreedores. El crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito distinto unos de otros. Y el artículo 1496 nos menciona que la novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios con cualesquiera de los deudores de la misma clase extingue la obligación. Era prácticamente el ejemplo que les estaba mencionando. El capítulo número 5 nos habla de las obligaciones de dar. El artículo 1521 nos refiere que la obligación de dar un bien cierto comprende también la entrega de sus accesorios. Por ejemplo, si yo voy a una agencia a hacer la compra de algún vehículo, en ese momento me van a realizar el contrato de compra-venta. La obligación de la agencia es darme a mí el vehículo que yo acabo de adquirir. Y el capítulo número 6 nos habla de las obligaciones de hacer o de no hacer. Las obligaciones de hacer son aquellas que consisten en realizar un hecho, realizar una serie de conductas.
Por ejemplo, si yo necesito que mi casa le den algún mantenimiento, contrato a un arquitecto para que realice un proyecto, la obligación de él es hacer el mantenimiento correspondiente a mi casa. Y las de no hacer implican una abstención, alguna prohibición. Es el que estuviera obligado a no hacer, quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Por ejemplo, si en algún establecimiento, una empresa o un restaurante está el señalamiento de no fumar y yo realizo esta acción y por realizarla provoco un accidente, es mi obligación hacer el pago de todos los daños que pudiera llevar este incendio que fue provocado por mi acción. Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.